Bien. Ya irán ingresando. Ahora hay un tema importante para ver. Este tema de potencia y energía de un generador es básico para entender lo que sería muy importante a tener en cuenta. Y aquellos que no entiendan algo de estos conceptos, por favor me preguntan. La ley de Ohm es básica, hay que saberla, hay que comprenderla desde el punto de vista físico, y también potencia y energía del generador. Es muy importante que lo tomen en cuenta, que lo consideren, que lo analicen, y, y no debe dejar de formar parte de su preparación profesional. Si no entienden esto, estamos fritos. Así que por favor no duden en consultar conmigo si les queda alguna duda cuando se vea todo este tema. La energía eléctrica, denotada por W, que suministra un generador a un circuito eléctrico, depende de la cantidad de carga que lo atraviese. Dado que la fuerza electromotriz de un generador representa la energía que suministra al circuito por unidad de carga que lo atraviesa, se podrá escribir de la siguiente manera. Energía total suministrada igual a energía por carga por unidad de carga. Es decir, energía eléctrica suministrada por el generador es igual a Q por epsilon, donde Q es la carga eléctrica y epsilon la fuerza electromotriz. Pero de acuerdo con la definición de intensidad eléctrica, la carga eléctrica Q se puede escribir como el producto de la intensidad por el tiempo. Luego, la energía eléctrica suministrada por un generador al circuito durante el tiempo t vendrá dada por la siguiente expresión. W es igual a epsilon I por t. ¿Sí? ¿Dónde sacamos esto? Que la intensidad de corriente es igual, o sea, I mayúscula es igual a Q sobre T. Si despejamos y reemplazamos, me queda que la energía eléctrica entregada por un generador es epsilon por I por T. ¿Sí? Ahora, la potencia de un generador representa la energía eléctrica que cede al circuito por unidad de tiempo. Definición de potencia, chicos. Muy importante. La potencia P de un generador representa la energía eléctrica que cede al circuito por unidad de tiempo. Obviamente hay un circuito. Cuando tenemos un generador eléctrico, obviamente este generador lo conectamos a un circuito para dar energía. Entonces, la potencia de un generador representa la energía eléctrica que cede al equipo por unidad al circuito por unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo se escribe matemáticamente? Potencia es igual a energía eléctrica, WE, por unidad de tiempo. Bien. Acá radica la diferencia, chicos, y esto es muy importante, entre qué es la potencia y qué es la energía. Cuando empiecen a hacer trabajos prácticos, ya van a ver que algunos ponen que la pava tiene 2000 watts de potencia, ¿sí? Y después suman todo y dicen kilowatt hora. Ni siquiera lo dividen por 1000 al cambiar la unidad de kilowatt a watt hora. Y aparte no estamos hablando de que es exactamente lo mismo, sino que es watt hora o kilowatt hora. Y a veces le ponen watt y bueno, y dice energía total, o sea, la energía que hace falta todos los días son 300 watts o kilowatts, o 12 kilowatts. Y uno no sabe de qué están hablando, si están hablando de potencia por un lado o si están hablando de energía por el otro. Ahora es sutil la diferencia. Potencia es la energía sobre el tiempo. Entonces, energía es igual a potencia por tiempo. Bien. Ahí es donde está siempre el error conceptual. La potencia es la capacidad de generar energía. Cuando uno dice
hay una central hidroeléctrica de 300 megawatts de potencia instalada. Estamos diciendo, sí, son 300 millones de watts de potencia que multiplicada por las horas que funcione nos va a dar energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque energía es potencia por tiempo. Entonces, cuando hablamos de energía, hablamos de watt, kilowatt o megawatt hora o megawatt segundo, todo junto. Watt tiempo, kilowatt tiempo. Eso es energía. Ahora, potencia no juega el tiempo la potencia, es la capacidad de generar energía. Si yo tengo una central de 300 kilowatts de potencia y la hago funcionar una hora, obviamente la energía que me va a entregar durante esa hora a su capacidad va a ser de 300 kilowatt hora. ¿Me entienden? La diferencia es sutil, pero es importantísima que no nos equivoquemos cuáles son las unidades y qué significa cada cosa. Entonces, la energía es potencia por tiempo y la potencia energía por unidad de tiempo. Bien, combinando las anteriores ecuaciones, resulta que la potencia P queda con la siguiente expresión. P es igual a epsilon por la intensidad de corriente. Bien. Efectos caloríficos de la corriente eléctrica. ¿Entendieron la definición de potencia eléctrica y de energía eléctrica? Es que esa me avisa a mí cuánta energía consumo cada vez que hace las lecturas del medidor. Ese medidor mide energía, WE, no mide potencia. Yo la potencia la tengo que contratar. ¿Para qué? Para que a mí la energía me dé en forma permanente de acuerdo a la potencia que yo contraté. Esto se usa no en domiciliaria, pero sí en empresas. Si yo tengo una empresa que tiene instalada la potencia de, qué sé yo, 250 kilowatts, yo sé que me tiene que entregar los 250 kilowatts de potencia, porque me tiene que entregar 250 kilowatts hora, en la hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice GESA? Bueno, yo para asegurarte semejante potencia, me vas a tener que contratar la potencia a mí. O sea, la capacidad de generar energía me la vas a tener que contratar. ¿Sí? Esos son los conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de nuestra carrera. Pero lo dejamos ahí, esto es un pantallazo de lo que ustedes van a ir estudiando. Por eso les repito, potencia y energía son conceptos que ustedes deben manejar como el pan nuestro de cada día. Otra, imposible de entender si no la manejan bien. Así que si tienen duda, escucho. Si alguno tiene duda de qué significa cada cosa, escucho. Interrúmpanme cuando quieran. Continúo, en todo caso, con la ley de Joule. Efectos caloríficos de la corriente eléctrica. El calentamiento de los conductores por el paso de la corriente eléctrica fue uno de los primeros efectos observados por los científicos estudiosos de los fenómenos eléctricos. Sin embargo, habría de pasar algún tiempo antes de que se conociera la magnitud de tal efecto calorífico y los factores de los que dependen. James Prescott Joule, que nació y vivió entre 1818 y 1889, se interesó desde joven en la medida de la temperatura de los motores eléctricos, lo que le permitió hacia 1840 encontrar la ley que rige la producción del calor por el paso de una corriente eléctrica a través de un conductor. La ley de Joule establece que la cantidad de calor producida es directamente proporcional a la resistencia R del conductor, al cuadrado de la intensidad de corriente y que lo atraviesa y al tiempo t, es decir, Q, este ya no es carga, ¿no? Guarda. Este Q ya no representa carga, representa efecto calorífico, ¿sí? Calor, y cuadrado por la resistencia por la temperatura. Esta es la ley de Joule.
El efecto calorífico, también llamado efecto Joule, puede ser explicado a partir del mecanismo de conducción de los electrones en un metal. La energía disipada en los choques internos aumenta la agitación térmica del material, lo que da lugar a un aumento de la temperatura y a la consiguiente producción de calor. La ley de Joule, por su parte, puede ser enfocada como una consecuencia de la interpretación energética de la ley de Ohm. Esta es la mejor definición que encontré. Que la ley de Joule es simplemente una consecuencia de la interpretación energética de la ley de Ohm. Si hay tensión, hay intensidad, y si hay intensidad, como está en esta ecuación, hay energía, calor que se disipa por algún lado, porque ya les dije yo a ustedes de que no existe el conductor perfecto. ¿Cuál sería el conductor perfecto? En donde R es cero y por lo tanto el calor emitido es cero. Significa que no hay calor emitido. Pasa la corriente que pasa por el conductor, pero no hay calor emitido. Y eso se daría en el conductor perfecto, que no existe, como ya dijimos. Entonces, físicamente yo sé que a medida que aumenta la intensidad, esta fuertemente acusa el aumento de la energía calorífica que emite un conductor. Y si es mayor la resistencia, mayor aún también la cantidad de calor que emite ese conductor. ¿Se dan cuenta? Y si el tiempo sigue transcurriendo y más calienta y más calor entrega ese conductor. ¿Ven? Entonces, está bien lo que decimos acá cuando decimos que la ley de Joule es una consecuencia de la interpretación energética de la ley de Ohm. Si I por R representa la energía disipada por la unidad de carga, la energía total que se disipa en el conductor en forma de calor, cuando haya sido atravesado por una carga Q, será Q igual a Q chica por I por R. Pero dado que Q chica es igual a I por T, se tiene finalmente que Q es I cuadrado de RT. Bueno, volvemos a la misma. Bien, que es precisamente la ley de Joule. La potencia calorífica representa el calor producido en un conductor en la unidad de tiempo. Su expresión se deduce a partir de la ley de Joule en la forma potencia igual a Q por unidad de tiempo igual a I cuadrado RT sobre T. O sea, la potencia es I cuadrado R. Puesto que el calor es una de las formas de energía, se expresa en joules y la potencia calorífica en watts. De las ecuaciones resulta otra expresión para la potencia eléctrica consumida en un conductor. Potencia I cuadrado RI, o sea, IRI, es igual a I por la tensión eléctrica, ya que según Ohm, R por I, resistencia por intensidad, es tensión eléctrica. Entonces, la potencia también puede expresarse como la intensidad de corriente multiplicada por la tensión eléctrica. ¿Estamos? Bien. Continuemos con estos conceptos que son muy, pero muy importantes para el desarrollo de su carrera a lo largo del tiempo que les falta pasar y que lo van a necesitar mucho. Repito, estos conceptos de potencia y energía, de ley de Joule, de ley de Ohm, son muy importantes, son básicos para que ustedes entiendan el tema eléctrico. Y es fundamental que lo vean acá, lo entiendan lo mejor posible y después lo van a ver con sus profesores de las otras materias, pero ya van a ver otras complejidades que si entendieron esto no les va a costar tanto. Veamos, fuerza electromotriz y diferencia de potencial. La noción de fuerza electromotriz de un generador como energía que comunica al circuito por cada unidad de carga que lo atraviesa está referida a un generador ideal o puro. En tal caso, toda la energía que produce el generador la cede íntegramente al circuito, por lo cual la fuerza electromotriz epsilon coincide exactamente con la diferencia de potencial V constante que mantiene entre sus bornes de conexión. ¿Estamos? Fuerza electromotriz E igual a la tensión en los bornes. Esto está diciendo cuando es el generador perfecto. Toda la fuerza electromotriz aparece en los bornes 100%. En realidad,
una pila, una batería o un alternador, un generador, son en sí mismos elementos conductores que forman parte del circuito por donde pasa la corriente y en mayor o menor medida oponen, como tales, una cierta resistencia al movimiento de las cargas. Ello significa que el generador, al formar parte del circuito, se calienta y disipa, por tanto, una cierta cantidad de calor. La idea de balance de energía a la que equivale la interpretación de la ley de Ohm en términos energéticos puede entenderse el caso de un generador con el propósito de encontrar la relación que hay entre epsilon y la tensión en los bornes. Aplicando la conservación de la energía por unidad de carga a los extremos del generador, se tiene la energía disponible por unidad de carga es igual a la energía producida por el generador por unidad de carga menos la energía disipada por efecto Joule por unidad de carga, que en forma de símbolos resulta ser la siguiente. Tensión eléctrica en los bornes del generador es igual a la fuerza electromotriz del generador menos intensidad eléctrica por resistencia, siendo tensión igual a intensidad por resistencia. Esta ecuación se conoce como la ley de Ohm generalizada a un generador y permite determinar la diferencia de potencial que es capaz de mantener entre sus bornes un generador real. Esto es, con la resistencia interna R, ¿sí?, que no es despreciable. Así es la historia. ¿Qué me está diciendo esta formulita acá? Me está diciendo, bueno, la energía producida por un generador, la energía, ¿cómo le llamamos? La fuerza electromotriz de un generador no es pura, no significa que esa la va a entregar un 100%, porque el generador mismo es un circuito, formará parte del circuito al conectarse sus bornes, por lo tanto habrá pérdidas de calor en el mismo generador. Y esto me está diciendo a mí que el generador también tiene una cierta eficiencia. Y ya lo vamos a ver. Si nosotros entendimos que la fuerza real de generación, la capacidad real de generación de energía en el generador, no es la que es propia del generador, sino que está disminuida por todas las pérdidas de carga interna y por R, porque hay una cierta resistencia interior, entonces nosotros ahí podemos llegar a decir una cosa: de toda la energía que genera el generador, parte se disipa, por lo tanto, no es 100% eficiente. No es 100% eficiente. Bien, eso es lo que tenemos que entender respecto de la generación de energía en un generador. A ver, veamos un ejemplo de aplicación de la ley de Joule. La ley de Joule permite calcular la energía disipada en forma de calor en un conductor. Su expresión matemática es Q igual a I cuadrado de RT, siendo R la resistencia en ohms y la intensidad de corriente en amperios y el tiempo en segundos. Para elevar la temperatura del agua a 1 grado centígrado se necesita 4,2 joules por gramo de agua. Se trata de determinar, aplicando la ley de Joule, el valor de la resistencia eléctrica que debe tener un calentador eléctrico para que, conectado a un enchufe de 220, sea capaz de elevar la temperatura de un litro de agua de 15 grados centígrados a 80 grados centígrados en 5 minutos. La energía calorífica necesaria para elevar la temperatura del agua de 15 a 18 será, por tanto, Q igual, haciendo uso de la fórmula I cuadrado RT, 1 kilo de agua, la diferencia de temperatura 80 menos 15 grados centígrados, 4,2 joules por kilo grado centígrado, nos da 2,73 por 10 a la quinta, guarda, esto está mal, por 10 a la quinta joules. Pues 1 litro de agua corresponde a 1 kilogramo de masa y 4,2 representa el calor en joules por gramo grado centígrado, calor específico del agua. Es el calor que hay que entregar para elevar 1 grado centígrado 1 kilo de agua o 1 litro de agua. ¿Sí? Dado que se dispone del valor de la tensión, pero no de la intensidad, será necesario transformar la ley de Joule de modo que en la fórmula correspondiente aparezca aquella y no esta. Recurriendo a la ley de Ohm, tensión es intensidad por resistencia, se tiene que Q es igual a V sobre R al cuadrado por R por T.
o sea, D cuadrado por T sobre R. Despejando R y sustituyendo los valores conocidos, resulta que la resistencia es 53,2 ohms. Un ejemplo práctico de la aplicación de la ley de Joule. Veamos la aplicación del concepto de potencia eléctrica. En una bombilla, o sea, en un foco de resistencia ordinaria, puede leerse la inscripción de 60 watts o 20 volts. Con estos datos se trata de determinar A, la intensidad de corriente que pasa por la bombilla cuando está conectada a la red, y B, el valor de la resistencia eléctrica. C, la energía eléctrica expresada en joules o en kilowatt hora. Fíjense, kilowatt hora. Esto es energía eléctrica. No es potencia, que consume al cabo de 2 horas de estar encendida. La potencia eléctrica P consumida en una resistencia puede expresarse bien en la forma P igual a I por B, o sea, intensidad de corriente por tensión, siendo I la intensidad de corriente y B la caída de potencial entre sus extremos. Bien, en la forma P igual a I cuadrado R, que combina la anterior ecuación con la ley de Ohm, B igual a IR. A. El valor de la intensidad se obtiene a partir de la primera ecuación sustituyendo los datos que aparecen grabados en la bombilla. Potencia es igual a intensidad por tensión. Intensidad es igual a potencia sobre tensión, 0,27 amperes. Esto siempre es así. Y fíjense que lo van a aplicar mucho, porque son los datos que nos dan. Siempre los equipos eléctricos deben dar el dato de la potencia que requieren y de la tensión en la que trabajan. De esa manera, yo por la ley de Ohm puedo saber cuál es la intensidad de corriente que consume cada uno de esos equipos. B. El valor de la resistencia puede calcularse bien utilizando la segunda expresión de la potencia o bien a partir de la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Tensión igual a intensidad por resistencia. Por lo tanto, resistencia es igual a tensión sobre intensidad. ¿Sí? Y la intensidad, en función de la potencia, reemplazando, queda como tensión al cuadrado sobre la potencia. De esa manera, la resistencia es de 807 ohms del filamento de la bombilla de 60 watts. Bien, el valor de la energía eléctrica consumida en joules resulta de aplicar la noción de potencia como energía por unidad de tiempo. Acá está. Dado que cada hora consta de 3.600 segundos, resulta que la energía eléctrica es igual a la potencia, los 600 watts, por 2 horas que se pide saber en el enunciado. La energía eléctrica expresada en joules en kilo consume al cabo de 2 horas. ¿Ven? Entonces ahí tenemos 60 watts por 2 horas por 3.600 segundos por hora. Por lo tanto, la energía eléctrica es 4,32 por 10 a la quinta, está mal, disculpen, 10 a la quinta joules. Recordando que un watt es 10 a la menos 3 kilowatts, el resultado en kilowatt hora vendrá dado por energía, fíjense bien, energía kilowatt hora, igual a 60 por 10 a la menos 3 kilowatts por 2 horas, igual a 0,12 kilowatt hora. O sea, en 2 horas, en 1 hora, ¿cuánto? 0,06 kilowatt hora por foco encendido. ¿Estamos? Fíjense, este ejemplo de aplicación se lo puse porque es como un resumen de todo lo que hay que entender. El valor de la intensidad en función de la potencia, el valor de la resistencia en función de la tensión y de la potencia, el valor de la energía. ¿Sí? Potencia y energía, intensidad de corriente. Muy, muy importante todo esto. Veamos ahora los circuitos de corriente continua. Un circuito eléctrico está formado por la asociación de una serie de elementos conductores que hacen posible el mantenimiento por su interior de una corriente eléctrica. Si los generadores producen una diferencia potencial constante entre sus bornes o polos, la corriente producida será continua. Tal es el caso de las pilas y baterías. En los circuitos de corriente continua pueden distinguirse básicamente dos tipos de elementos: los generadores y los receptores.
Los primeros aportan al circuito la energía necesaria para mantener la corriente eléctrica. Los segundos consumen dicha energía eléctrica y o bien la disipan en forma de calor, como es el caso de las resistencias, o bien la convierten en otra forma de energía, como sucede en los motores. Una pila en un circuito eléctrico se representa mediante el símbolo E, indicando la polaridad para el positivo y el negativo. La resistencia se representa por el símbolo de resistencia. Para simplificar el estudio, se supone que las magnitudes o parámetros característicos de estos elementos se encuentran en los puntos del circuito donde se representan. Así, la resistencia de los cables de conexión o se desprecia por una parte o se suponen concentradas en un punto como si se tratara de un elemento más del circuito. Directamente una resistencia puesta en algún lado del circuito. Eso presupone toda la resistencia de todos los cables. Esas son las, ¿cómo se dicen? Las pequeñas discretizaciones de los circuitos. Discretizar significa, bueno, encontremos algo simplificado que represente exactamente lo que quiero o lo que sucede en la realidad. Entonces yo tengo que buscar la discretización, bajar de una cosa compleja a algo más simple, en donde pueda entender qué es lo que pasa en la realidad. Por eso decimos acá que para simplificar el estudio se supone que las magnitudes de parámetros característicos de estos elementos se concentran en los puntos del circuito donde se representan. Así una resistencia, la resistencia de los cables de conexión, o se desprecia, bueno, que en general puede que no, o se supone concentrada en un punto como si se tratara de otro elemento más del circuito. Y chao. Pero yo logré tenerla en cuenta. El estudio cuantitativo de los circuitos eléctricos de corriente continua se efectúa como una aplicación de dos principios básicos. El principio de conservación de la energía, referido a la unidad de carga eléctrica, según el cual todo circuito o en cualquier tramo de energía que pierde la corriente eléctrica es igual a la energía cedida por el circuito al exterior, es en esencia la ley de Ohm generalizada e interpretada como balance de energía. Por otro lado, el principio de no acumulación de cargas se indica que las cargas no pueden acumularse. Esto significa que si no hay bifurcaciones, la intensidad de corriente es la misma en todo el circuito. Y si las hay, la intensidad de corriente que entra en un nodo o punto de bifurcación ha de ser igual a la suma de las que salen de él. Tales principios se conocen también como leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Bueno, veamos, para entender todo este planteo de cómo se resuelven los circuitos de corriente continua, tenemos que empezar a estudiar las partes que lo conforman. ¿Qué pasa con la resistencia? Dijimos que, bueno, ahí hay R, no hay I, no hay tensión, no hay intensidad, solo hay resistencia. Bien, pero ¿qué pasa cuando las vamos a conectar? Fíjense ustedes que va a pasar cosas similares a las que pasa con los capacitores. Y las vamos a ver. Existen dos modos fundamentales de conectar o asociar las resistencias entre sí, en serie, en paralelo o derivación. En la asociación en serie, las resistencias se conectan una tras otra, de modo de que por ellas pasa la misma intensidad de corriente. Esto es fundamental. Cuando nosotros en una asociación tenemos una asociación en serie de resistencia o de lo que sea, lo que se cumple es que pasa la misma intensidad de corriente, dependiendo de cada equipo, de cada elemento que permite pasar la intensidad de corriente, pero es ya condiciona al resto. Es una única manera que conectan distintas cosas, como si fuera agua, bueno, la que permite pasar poco, y bueno, todo el circuito va a pasar poco, porque no permite pasar más con agua. Entonces, ese es el concepto de por qué pasa la misma intensidad de corriente en un circuito en serie. Y ese es con este principio y con el que yo puedo resolver, aplicando la ley de Ohm, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede llegar a una resistencia equivalente? Como hacíamos en su momento un capacitor equivalente. En la asociación en paralelo, dice,
La conexión se efectúa uniendo los dos extremos de cada una de ellas con un mismo par de puntos. En este caso, la diferencia potencial entre los extremos de cualquiera de las resistencias asociadas a la misma, pero de acuerdo al principio de no acumulación de carga, la intensidad total que llega al nudo, punto de bifurcación, se reparte en él. Se denomina resistencia equivalente de una asociación de resistencia a aquella resistencia única por la que podría sustituirse la asociación sin alterar la intensidad que circula por el circuito. En el caso de una asociación en serie de tres resistencias, la fórmula de la resistencia equivalente se obtiene como sigue, de acuerdo con la ley de Ohm, aplicada a cada una de ellas se tiene la tensión en la resistencia 1 y la intensidad por la resistencia 1. La tensión en la 2 es la intensidad por la resistencia 2 y la tensión en la resistencia 3 es igual a la intensidad por la resistencia 3. Estamos hablando de asociación en serie y hemos dicho que la intensidad es igual. ¿Sí? Como hemos dicho que es igual, no he puesto I1, I2 y 3. Donde B1, B2 y B3 son la tensión entre sus extremos respectivos e I la intensidad de corriente que las atraviesa igual para todas ellas. De acuerdo con el principio de conservación de energía referido a la unidad de carga, la cantidad total de energía que pierde por unidad de carga al atravesar las tres resistencias será igual a la suma de las cantidades que pierde en cada resistencia. Es decir, tensión es igual a la suma de las tres tensiones, lo que es igual a la suma de la intensidad por las resistencias de cada una, pero como la intensidad es única entre las tres, sale como factor común. Entonces nos queda que la tensión es igual a la intensidad por la suma algebraica de las resistencias. Si la ley de Ohm se aplica a la asociación en su conjunto, se tiene que B es igual a I por R. Comparando ambas ecuaciones, la resistencia equivalente, por tanto, es igual a la suma de las resistencias en una asociación en serie. ¿Estamos? Bueno, ecuación que puede generalizarse a cualquier número de resistencias si la asociación fuera en paralelo, la cosa cambia. Al llegar al nudo, la corriente se reparte entre las diferentes resistencias y de acuerdo con el principio de no acumulación de la carga, se cumplirá en este caso la relación I es igual a la suma de las intensidades, ¿sí? Pero ¿qué pasa en este caso? Acá dice con, ahora, ¿ustedes entienden por qué eso es así? Sabemos que cuando hay una bifurcación, la energía se reparte, la intensidad de corriente se reparte. Está bien, no hay dudas de eso. Bien, no hay duda. Pero, ¿qué pasa con las tensiones? Todas las resistencias en la parte izquierda, por decirlo, están conectadas a un punto de cable. Y todas las de la parte derecha de la resistencia están conectadas al mismo punto del cable del otro lado. Por lo tanto, en ambos casos, en este caso, todas las resistencias están sometidas a la misma tensión eléctrica o diferencia de potencial. Y este es el tema que nos da la solución al problema. ¿Sí? En el caso de las resistencias conectadas en serie, por todas ellas la intensidad se mantiene constante. En el paralelo, en la asociación en paralelo, se cumple que todas las tensiones son iguales. Aplicando la ley de Ohm para cada resistencia, ¿qué pasa? Que I1 y R1, las tensiones son todas iguales, acá le faltan los números. B1 es igual a I1 R1, B2 es igual a pero todas son iguales. Por lo tanto, para la asociación en conjunto se tendrá que la tensión va a ser igual a la intensidad por la resistencia equivalente. Sustituyendo los valores de I1, I2 y 3 en la ecuación de las intensidades, se obtiene que la intensidad, la intensidad de la resistencia equivalente, despejando I, queda V sobre R es igual a la tensión sobre la resistencia 1 más la tensión sobre la resistencia 2 más la tensión sobre la resistencia 3. Como la tensión sale factor común en ambos miembros, se simplifica y queda la ecuación finalmente que la resistencia equivalente ya no se calcula como la resistencia equivalente igual, sino 1 sobre la resistencia equivalente es igual
a la suma algebraica de las inversas de las resistencias asociadas. En este caso, es la suma de los inversos la que da lugar no a la resistencia equivalente, sino a su inverso. Por tal motivo, en este tipo de asociación, el valor de la resistencia equivalente resulta ser inferior a la de la más pequeña de las resistencias asociadas. Bien. Creo que sería interesante llegar hasta aquí, y si ustedes tienen alguna duda, bueno, pregunten, porque se me está acabando el tiempo ya para seguir adelante. Y de esta manera nos quedaría continuar con este tema en la próxima clase, análisis del circuito, etc. Estamos bastante bien viendo estas cuestiones sobre electricidad que van a ser de gran aplicación en el futuro de las materias que les faltan cursar, chicos. Así que les pido que si algo no han entendido, si es crítico, se los explico. ¿Sí? Sí. ¿Decían? María. Profe. Profe. Escucho. Omar, ¿escuchas? Profe, disculpe, en el cálculo de la resistencia, digamos, para en los circuitos, el, el factor, digamos, como de resistividad que marcaba, ¿lo tenemos en cuenta? O digamos, cuando calculamos, o solo hacemos el valor de las resistencias y la suma según sea serio o paralelo. Mira, digámoslo así, lo había dicho yo, pero quizás no quedó claro. Si yo tengo un circuito con varias resistencias conectadas en serie y en paralelo, obviamente deben estar conectadas con algún cable. Puede haber unos cables y unas longitudes de cable. Yo puedo considerar esas longitudes de cable antes de las conexiones estas como si fuera otra resistencia más. Sabiendo que la resistencia de un cable depende de la sección y del largo y de la resistividad, si yo tengo esos datos y sé el largo de los cables que están ahí, yo puedo considerar en serie otra resistencia que es equivalente a los cables que yo he conectado. Entonces tendría la resistencia de todo el circuito natural, más una resistencia equivalente, y el resto de los dibujitos de cable, olvídate, porque ya la consideré. Es una forma de decir, simplifico el problema. Yo tengo 30 metros de cable ida y vuelta, o sea, vivo y neutro, qué sé yo, hasta donde están las resistencias. Yo puedo decir, bueno, tengo todo ese grupo de resistencia, pero antes, justo antes de ese grupo, tengo otra resistencia. ¿Equivalente a qué? Al producto de la resistividad por la longitud de todos esos cables y dividido la sección, ¿sí?, de ese. Lo que, a ver, vamos a la teórica y lo busquemos ahí. Para eso lo pusimos. A ver, perdón. ¿Dónde quedó? Análisis del circuito, página 37. Ahí está. Fíjate, esta es la resistencia, la ecuación de la resistencia de un conductor. Es igual a la resistividad por su longitud y dividido la sección. Yo puedo dibujar una resistencia. A ver. Yo tengo, supongamos, un cable. Llega así, llega por acá, da vuelta así y engancha acá. Y acá tengo una resistencia en paralelo. Y acá tengo otra resistencia en paralelo. Y acá tengo una diferencia de potencial. Una resistencia 1
Le tengo la resistencia 2. Si yo no me quiero complicar, ¿qué digo? Yo tengo 20 metros de cable y eso implica que hay cierta resistencia. Bueno, entonces, ¿qué agarro? Hago así, bueno, vamos a hacer un poquitito ahí y vamos a hacer otra cosa. Vamos a decir que toda la resistencia de este cable está en una resistencia aquí. Esta va a ser una R cable. No lo pongo acá en el medio de este merengue porque no corresponde. No me tengo que meter en el circuito, sino en los exteriores conectados a la tensión. Ahí es donde yo tengo que poner mi resistencia equivalente. Y ahí esto ya no tiene ninguna resistencia, es un conductor ideal. Me olvido del tema, porque esta resistencia va a ser igual a esta fórmula. Rho, el material que elegí, por la longitud total cuyo dato lo tengo, sobre la sección del cable cuyo dato lo tengo. Entonces, la resistencia del conjunto equivalente, la resistencia equivalente, la tengo que calcular teniendo en cuenta estas tres resistencias, no dos, tres resistencias. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bien, perfecto. ¿Alguna otra duda más? De todos modos, chicos, si les surge alguna duda, estoy siempre a disposición a recordarlo, no importa que sea otra clase. Si me hacen la ubicación en el espacio y en el tiempo de lo que vimos, yo les puedo perfectamente evacuar la duda que tengan, ¿sí? Bien. Les pido por favor que no se olviden de entregarme las prácticas, subirlas en la plataforma. No pueden subirlas en la plataforma, me avisen, que ya hay uno de los chicos que tuvo problemas para ingresar a la plataforma y ya pedía a las autoridades, a los facilitadores que resuelvan ese tema. Así puede todo el mundo acceder a la plataforma. Axel, Profe, Axel. sí, yo quería preguntarle si les llegaron lo práctico. Yo le mandé lo de física y lo de matemática. Tengo unos mensajes tuyos, Axel. No los he visto todavía porque creo que estaba con los prácticos de una compañera tuya, no me acuerdo. Y ya estoy a punto de terminarlo, porque también viste, Axel, cómo son las cosas. Por ahí lo hubieran ido mandando con el tiempo, era fácil, pero ya Sí, sí. generalmente son todos los trabajos. Algunos chicos me están mandando todos los trabajos y eso se me complica, me lleva tiempo. Sí. Ah, otra cosa, profe, lo que yo también la resistencia. En el colegio yo no me acuerdo bien cómo era el tema, pero había una parte donde se unía la resistencia. ¿Cómo?